A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes, oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya. En el control técnico nos acompaña George Castillo. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Como lo planteamos semana a semana, les recordamos que nos vemos por internet, por YouTube, vía Twitter, @RCR750, La Otra Vía, RCR750, para quienes quieran seguirnos hoy vía internet y móviles inteligentes. Síganos por Periscope, @RCR750. Por supuesto, una vez más les exhortamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. Allí no solamente hay un archivo bastante completo de nuestros más recientes programas y editoriales, sino también hay otras fuentes de información económica nacional e internacional. Siempre háganle seguimiento a nuestro blog de una u otra forma. Allí incorporamos algunas informaciones que no siempre también las usamos en el aire, pero están para beneficio de todos ustedes. Bueno, nosotros, como nos lo planteamos hace 2 semanas, vamos a iniciar nuestra programación normal de La Otra Vía. Como lo planteamos también en nuestra conversación, esto es factible y esto es posible porque Wilixa Arcaya se ha echado sobre el hombro la posibilidad de que estemos en el aire. Vamos a darle la oportunidad en este momento a Ligia para que, como siempre lo hacemos semana a semana, dé lectura a nuestro editorial. Un editorial que ha tenido sus peculiaridades para nosotros porque hemos dicho si vamos como editorial o vamos como una reflexión colectiva de parte del grupo. Pero bueno, ahí está, y Ligia tiene en este instante el compromiso y la responsabilidad de ir al aire con este contenido. El título del editorial de hoy es La Otra Vía está nuevamente al aire. Hoy hace un mes que sus amigos y compañeros del programa La Otra Vía fuimos impactados por la inesperada información. Nuestro hermano Aurelio Concheso había fallecido en los Estados Unidos y hoy, por muchas razones, estamos volviendo al aire con La Otra Vía por Radio Caracas Radio. Cada uno de nosotros tiene abundantes motivos para ir a lo que hemos denominado atrevidamente un relanzamiento del programa que iniciamos con Aurelio hace casi 21 años. Y si se quiere, deseando ser comprendidos en el propósito, es muy probable que se nos pudiera hacer complicado describirlo, justificarlo y hasta llegar al final de dicha argumentación. Pero vamos a tratar de hacerlo. Comenzamos diciendo que todo está relacionado con la serie de propósitos que nos planteamos cuando La Otra Vía emergió como un sueño personal y profesional de Martín Ramos, Aurelio Concheso y Edesio Brito Escobar. En primer lugar, porque siempre coincidimos en que el tema económico se consideraba un patrimonio de individualidades y grupos que no compartían su interpretación y comprensión con la ciudadanía. También porque a partir de ese sesgo, la sociedad desestimaba la importancia de familiarizarse con las ventajas de entender y dominar el tema, para sumarse así al esfuerzo productivo de la economía. Y por supuesto, porque en Venezuela, inundada de mensajes, comentarios y reflexiones relacionadas con las supuestas opciones que garantizaba ser un país democrático, nadie comprendía a qué se debía que en la llamada democracia el derecho de propiedad era casi un imposible. La empresa privada no disponía de las condiciones suficientes para participar en el desarrollo integral de la nación y solo el Estado, nadie más que el Estado,
podía hacer uso de altavoz y múltiples derechos para supuestamente garantizar bienestar social y progreso de la población. El sueño comenzó a tomar cuerpo con la asistencia, participación y reflexiones de Aurelio Concheso en La Otra Vía y por los canales de Radio Caracas Radio. Comenzamos la tarea de facilitar la comprensión ciudadana del análisis económico, de combinar inclusive dicha comprensión con la relación necesaria de explicar a qué se debía que la Venezuela rebosante de recursos naturales y posibilidades de bienestar sencillamente no avanzaba en su economía, se expandía en su empobrecimiento y retrocedía en las motivaciones humanas, a la vez que el Estado se esmeraba en promover más y más obsequios, regalos y anulaciones productivas. Desde La Otra Vía y Radio Caracas Radio hemos revertido tales inquietudes. Quizá no, pero como se dijo durante el merecido homenaje que los amigos le rendimos la semana pasada a Aurelio, gracias al respaldo de Alberto Afiuni y Radio Caracas Radio, de lo que hoy hay que ocuparse no es solamente de recordar y sentir el alcance de la ambición con base en la cual nació este programa. También hay que seguir adelante, haciendo posible que la economía sea entendida, asimilada, comprendida y convertida en una causa familiar y nacional. Para nosotros, desde el equipo de La Otra Vía, hacer lo posible es la nueva fase del mismo sueño que diseñamos junto con Aurelio Concheso hace casi 21 años. Es que además, como lo dijimos durante el homenaje a Aurelio, es la más transparente y sincera manera como nosotros honraríamos nuestro afecto, cariño, admiración y agradecimiento por el aprendizaje que logramos con el amigo que ya no está hoy físicamente con nosotros, pero que Venezuela de una u otra manera ha registrado en su nueva forma de interpretar y percibir lo que realmente significa la economía. Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quienes habla Ligia Perdomo, estamos saliendo hoy al aire nuevamente con y desde La Otra Vía. Lo haremos una vez más gracias a la confianza y respaldo que nos ha brindado Radio Caracas Radio y su director Jaime Nestares, pero también convencidos de que, como lo han hecho a lo largo de nuestra trayectoria, junto con el personal de esta empresa, seguiremos respaldados por la consecuente audiencia de RCR. Oyentes de La Otra Vía, a ustedes nos debemos. Con ustedes hemos aprendido y con su participación, por supuesto, nos hemos propuesto seguir adelante a partir de hoy. Y lo haremos creyendo en que así contribuiremos con nuestro país y su inevitable transformación, como en la responsabilidad y compromiso que asumimos poco menos de 21 años con nuestro hermano Aurelio Concheso. Muchas gracias, Ligia. Y cada uno de nosotros pues va a tener la oportunidad de hacer sus reflexiones con base en el contenido de este editorial. Este es un editorial que cuando lo estructuramos y lo redactamos, nos lo planteamos no como un juramento de profesionales, sencillamente como la reafirmación de un compromiso que nosotros nos planteamos con Aurelio y que ahora pretendemos seguir honrando a partir de este sábado, y desde luego con base en algunas innovaciones que haremos forzosamente, no solamente por la ausencia de Aurelio, sino también porque pretendemos definitivamente hacer algunos cambios para que tengamos la ocasión los cuatro de intervenir en el desarrollo del programa. En primer lugar, nosotros, pues, como ustedes lo pueden haber apreciado, amigos Radio Escucha, la semana pasada le rendimos un homenaje meritorio a Aurelio con la participación de su familia, con la participación de un grupo de amigos, y que nos permitió no solamente ratificar nuestra disposición a seguir adelante, sino también a eso que nos planteamos hace 20 años y que, como también lo planteamos en el editorial, nosotros no lo hemos podido honrar de todo, también una visión exagerada, pero creemos definitivamente que el país sigue necesitando una multiplicación de planteamientos relacionados con el tema económico. Aquellos que les gusta la economía, aquellos que se han familiarizado con ella, aquellos que le hacen seguimiento todos los días, saben mejor que nosotros las condiciones en las que está nuestro país en este instante. Y sobre todo la realidad adicional en la que nos estamos moviendo ante el problema global del problema del coronavirus y lo que cada gobierno, cada estado
está tomando como referencia para aplicar una serie de medidas. La propia Venezuela esta semana ha vivido una serie de cambios justamente en materia de lo que es la necesidad de que la gente entienda que esto es serio. Y por otra parte, tenemos anuncios oficiales de la cantidad de nuevas personas que salen contaminadas. Así que el tema económico está vivo, está activo y está convertido definitivamente en un compromiso para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos algunas dificultades técnicas para estar en el aire, pero sin embargo también tenemos plena conciencia de la obligación, no solamente de honrar lo que nos planteamos al comienzo cuando arrancábamos con este programa, sino también porque creemos definitivamente que día a día el tema económico va a ser mucho más difícil, no solo para nuestro país, sino para América Latina y para el resto del mundo. Así que entonces el editorial nos va a dar la oportunidad de desarrollarnos a lo largo del programa. Y yo en este momento le pediría a Ligia que hiciera algunos comentarios, alguna reflexión con respecto a este contenido, y que después lo hagan libremente pues Martín y Edesio Brito Adrián, que también se incorpora hoy al uso del micrófono, como decimos nosotros, para que podamos entonces tener una conexión mucho más estrecha con nuestra audiencia y crear también eso que nos hemos planteado, es pedirle a la audiencia que no sea ausente de nosotros, que nos escriban, que nos sugieran, que nos recomienden y por supuesto, como también lo decíamos en otros momentos, que nos critiquen, porque aquí hay 4 profesionales abocados a analizar el tema económico. Ahora, ninguno de nosotros tiene una formación académica universitaria, ni mucho que menos de la parte económica, simplemente que a lo largo de los años hemos ido entendiendo, comprendiendo y desde luego concluyendo en todo lo que poníamos en nuestro editorial. Ligia, tienes la palabra. Sí, bueno, creo que no hay mucho más que agregar de lo que ya se ha dicho respecto a Aurelio. Fue una referencia indudablemente en materia económica para nuestra audiencia, que cada semana nos seguía fielmente a través de Radio Caracas Radio. Aurelio es esa persona que siempre tenía la respuesta para cada uno de las inquietudes que tenían nuestros oyentes. En un primer momento eran solamente oyentes, ahora somos audiencia en general porque salimos por internet. Esa orientación oportuna, esa recomendación de qué hacer en un momento determinado ante una duda con las finanzas personales, porque básicamente la gente, más allá del entorno económico venezolano, pues también tiene inquietudes sobre un momento determinado qué hacer con sus finanzas personales, y Aurelio siempre estaba ahí con la respuesta oportuna, con la recomendación, con las opciones sobre qué hacer. Iba mucho más de presentar las opciones, en realidad. Planteaba la conversación con el oyente y decía que de alguna manera, dependiendo de las necesidades que tuviera en ese momento, podía optar por una u otra salida, de acuerdo a la que él estaba preguntando. Aurelio siempre tuvo ese detalle de ayudarlos a todos, incluso cuando el comienzo del programa, todos recordamos, había muchas personas que llamaban para adversar indudablemente a la figura de Aurelio particularmente, porque representó en algún momento o era representante del sector privado. Incluso a esa gente que trataba de atacar de alguna manera la figura de Aurelio, Aurelio siempre le tenía una respuesta muy sabia, para que trataran de entender, y más allá de las ideologías y de las pasiones políticas que podía haber en un momento determinado, cuál era la realidad del país. Eso es algo que vamos definitivamente a extrañar por siempre. Martín. Adelante, Martín. Bueno, primero que todo, gracias a la audiencia que nos está respaldando y que nos ha respaldado a lo largo de todos estos años, que se dice rápido, pero es bastante lo que se ha hecho. Y yo tengo que agradecer también a Jaime Nestares, al equipo de Radio Caracas Radio, a una emisora que hace 17 años dejé de formar parte de la plantilla, pero que siempre ha estado en mi corazón, siempre ha sido y siempre la he considerado mi casa, mi universidad, donde crecí profesionalmente y donde, gracias a eso, un día nos sentamos a tomar un café
Aurelio Concheso, Edesio Brito Escobar. Edesio José estaba bien pequeñito, muchas veces también estaba en esas reuniones cuando las hacíamos en el marco de las asambleas de Fedecámaras, Consecomercio o cualquier evento del sector industrial donde nosotros teníamos a bien cubrir como periodistas de la fuente de economía. Y cuando hablamos en el homenaje, a mí me quedó una frase de Jorge Botti. Jorge Botti señalaba en ese momento que Aurelio Concheso nos obligaba, a los que estábamos a su alrededor, obligaba a pensar más allá. Imagínense ustedes, amigos oyentes, la combinación de Edesio Brito con una trayectoria intachable en el mundo de la economía a nivel de periodismo, Aurelio Concheso, probado, visionario, un hombre adelantado, de representante del sector privado, presidente de Consecomercio, llegó hasta ser candidato a la presidencia de Fedecámaras, y una de las características que hablaban sus propios amigos, representantes también del sector privado, era que Aurelio nunca abandonó esas instituciones, a pesar de que en algún momento dado podía tener diferencias, nunca lo abandonó. Bueno, a nosotros tampoco nos abandonó nunca. Nunca faltaba la palabra, la enseñanza, y esas reuniones, las reuniones previas a presentar el proyecto un día a Jaime Nestares, y después esas reuniones previas a reunirnos para preparar el programa y después para evaluar el programa, para mí se convirtieron en una especie de extensión de la universidad, una especie de extensión en la formación académica, y eso lo voy a agradecer y lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar, a pesar que tenemos bastante tiempo que no estábamos en contacto, siempre gracias a las redes sociales, a buen uso de las redes sociales, nos saludábamos por allí y siempre estaba pendiente de lo que estábamos haciendo cada uno. Así yo estuviese donde estoy en Estados Unidos desde hace 6 años. Hablar de economía va a ser un reto una vez más para todos nosotros, y sobre todo un momento dado, como ha dicho Edesio, como hemos hablado en el editorial, va a ser bien importante para todos, porque fíjense lo que son las cosas. En este momento, por la pandemia, todo el planeta se ha visto afectado, no solamente en la salud, sino que la economía. Venezuela viene viviendo, no es estar ciego, Venezuela viene viviendo un deterioro económico desde hace 20 años, si se puede decir 21 años, pero en este preciso momento, cómo ha afectado a la economía y cómo va a seguir afectando, y cómo cada gobierno del mundo está tomando acciones sobre esto, es un tema que da para bastante conversación. Aunque no se crea, lo que está pasando es algo bien grave, bien grave. Les pongo un ejemplo: solo en Estados Unidos en estos momentos 32 millones de personas han tenido acceso a solicitar el beneficio del desempleo, lo que viene siendo en Venezuela el paro forzoso. Es decir, 32 millones de personas se quedaron sin trabajo. Eso solamente contando las cifras de las personas que están legalmente en el país. No se sabe, no hay una cifra en estos momentos de las personas que no están legalmente en el país, de cuántas personas se quedaron sin empleo. Es decir, que el impacto es bien importante, y cuando las potencias tienen situaciones como esta, aguas abajo tiene consecuencias a nivel del mundo. Eso en la parte económica. La parte política, tenemos un reto bien importante, bien interesante nosotros en la otra vía, de ir tratando, hacer el esfuerzo de desmontar una serie de mitos que se han pretendido hacer desde digámoslo así, desde el régimen en Venezuela, afirmando que las sanciones que impone el Departamento de Estado de los Estados Unidos a personalidades vinculadas con el régimen afectan al venezolano. El venezolano de a pie dice, bueno, sí me están afectando, tengo que hacer cola para tener gasolina, tengo que hacer cola, no hay medicina en los hospitales, una serie de cosas que ya todos sabemos, pero que yo creo que tenemos el reto, uno de los retos que tenemos, además de el contacto con la audiencia, es ir tumbando esos argumentos que no son ciertos. Lo que ha llevado a Venezuela, en mi opinión, lo que lleva a Venezuela a la situación, eso ha sido la grandísima corrupción, el mal uso de los recursos, el robo de los recursos, y eso va mucho más allá de las sanciones a personas que le están congelando sus cuentas. Eso es otra cosa. Tenemos ese reto por delante, y estamos seguros que vamos a contar con la audiencia, así como lo hemos contado a lo largo de estos
casi 21 años al aire y con el respaldo de Radio Caracas Radio, mi casa, a la que vuelvo y a la que estoy seguro en muy poco tiempo vamos a estar de nuevo al aire de forma convencional, como lo hizo siendo la primera emisora comercial en Venezuela. Edesio. Bueno, gracias por la oportunidad. Normalmente siempre estuve detrás del micrófono. Ahora por compromiso y compromiso que siento con Aurelio, con el legado de Aurelio, del que todos aprendimos, me siento con la responsabilidad de estar ahora enfrente del micrófono, ¿no? Quizás no lo haré totalmente bien, porque no estaba acostumbrado a esto, pero sí hablando con Ligia, sentía ese compromiso de participar de otra manera en La Otra Vía. Yo tengo en La Otra Vía prácticamente 18 años de los casi 21 que tiene el programa, que va a tener el programa ahora en noviembre. Y es como un homenaje también a lo que fue Aurelio para el grupo y para mí en particular. También decíamos que Aurelio siempre fue un consejero desde todo punto de vista, en los gremios empresariales, de manera personal. Incluso yo a él le consultaba la posibilidad de emigrar, que me recomendaba él hace unos 3 años más o menos. Y él me decía siempre que, como un venezolano más que fue, a pesar de que él era cubano, que me quedara en Venezuela si tenía la posibilidad económica de mantenerme, subsistir en Venezuela o sobrevivir en Venezuela, que lo hiciera. Lamentablemente, bueno, cuestiones del destino y por motivos de fuerza mayor, porque no se ve obligado a veces, entre tantas cosas que le suceden en el país, a tener que tomar otro rumbo. Yo en este momento me encuentro en Santiago de Chile desde hace un año. Sin embargo, he seguido apoyando a La Otra Vía hasta el último programa, si mal no recuerdo, fue el 14 de marzo, el último programa que salió en vivo. 14 de marzo. Y de allí tomamos el último extracto, el último párrafo del editorial de Aurelio de ese día, que fue resistir hasta el último lingote. Específicamente lo escribió, mentira, fue el 8 de mayo el último editorial que él escribió. El último programa al aire fue el 14 de marzo. Un extracto que leímos durante el homenaje, en el que él siempre vinculaba el aspecto político con el aspecto económico. Decía algo como esto: cuando los empresarios reclaman reglas claras, es precisamente eso, que se vaya creando un círculo virtuoso de acciones de políticas públicas en la dirección correcta y que se genere confianza en que las mismas tienen un sentido de permanencia en el tiempo. Solo así se podrá evitar que la economía siga contrayéndose en el círculo vicioso en el que nos encontramos y que nos lleva con certeza irremisible hasta la venta del último Lincoln. A pesar de que a Aurelio no le gustaba entrar en política en el programa, bueno, ¿para qué? El programa es netamente económico, pero siempre la política va a estar unida a la economía. Como decía Martín, ahora después de la pandemia va a ser muy, muy, muy cuesta arriba recuperar las economías de todos los países, y Venezuela más aún, que es muy sui generis la economía venezolana. A mí a veces cuando me preguntan sobre la situación en Venezuela, a veces se me escapan las respuestas porque es tan volátil que uno no sabe qué decir, ¿no? Qué responder, y uno pierde el sentido de asombro, ¿no? Con las cosas que suceden en Venezuela. Y Aurelio siempre tenía la respuesta concreta, ¿no? Nosotros no pretendemos, ni Martín ni yo pretendemos sustituir a Aurelio, porque es imposible. Es imposible, pero creo que con el relanzamiento de La Otra Vía pudiéramos dar una visión más amplia de lo que sucede en Venezuela. Martín está en Estados Unidos, yo estoy en Santiago de Chile. Podemos tener una visión norte-sur de la economía y del aspecto político, ¿no? en el continente. Acá en Chile, a pesar de que hasta el año pasado, hasta el 17 de octubre del año pasado,
se decía que Chile era un oasis en Latinoamérica. Justamente al día siguiente vino un estallido social con algunas demandas sociales que se venían ya pidiendo desde años anteriores. Este segundo gobierno de Piñera ha sido muy particular porque todas esas demandas sociales explotaron. Se decía que a pesar de que venía de años, hay un trasfondo político, de eso no cabe duda. Justamente ayer aprobaron un polémico retiro del 10% del fondo de pensiones. Eso es materia para otro programa. Y hoy, en tiempo récord, el gobierno ayer justamente llegó una convocatoria de la moneda que hoy lo van a promover como ley. A pesar de que Sebastián Piñera tenía algunas opciones constitucionales, como el veto a esa discusión que se llevó a cabo en el Congreso, al día siguiente ya lo está proclamando como ley. Entonces, hay muchos temas de que conversar, de que hablar y que tratar en el programa. Yo también me sumo a la petición a la audiencia que no nos deje solo, que sábado a sábado o día a día, como prefieran, a través de nuestros canales de comunicación, el Twitter, el chat de la emisora, correo electrónico, se comuniquen con nosotros, nos planteen algunos temas, algunas inquietudes que tengan, como lo han venido haciendo sábado a sábado. Sí, bueno, y ya que, por supuesto, nos vamos a apoyar en nuestra audiencia, yo quería agradecer de manera particular el equipo de La Otra Vía, agradecer las palabras de aliento que tuvieron para nosotros el sábado pasado durante el homenaje, que lo escribieron a través del chat, por supuesto, del canal de Radio Caracas Radio. Las palabras muy bonitas de acompañamiento que varios de ustedes hicieron a raíz, bueno, de la ausencia de Aurelio y esa falta irreemplazable que va a ser la figura de Aurelio de ahora en adelante en el programa. También, por supuesto, porque nos enteramos justamente leyendo los chats de ustedes, que Peter Baczynski, un asiduo seguidor de nuestro programa, falleció en España. Bueno, lamentamos mucho el fallecimiento de Peter. Era un consecuente participante, además muy activo, no solamente escribía, era muy activo, demandaba respuestas puntuales, era una persona muy analítica. Era interesante el debate que a veces, la pregunta y respuesta que se armaba justamente con Aurelio. Bueno, y agradecerles que hayan estado con nosotros y que sigan acompañándonos de ahora en adelante en esta nueva fase de La Otra Vía, en este reto que tenemos por delante, justo cuando la economía venezolana pues promete estar peor de lo que estamos ahora. Sabes que me gustó mucho la frase de José cuando asumimos el compromiso de no sustituir a Aurelio Concheso. Uh-huh. No es nuestra intención, pero sí tenemos el compromiso de compartir con la audiencia, compartir con los seguidores de La Otra Vía lo que aprendimos con él. Como dijo Edesio, el día del homenaje son, en el caso de él, más de 30 años escuchando y conociendo y viendo a Aurelio Concheso por la relación de su padre, Edesio Brito, con el sector empresarial venezolano. En mi caso también, más de 25 años, primero como fuente de información, porque Ligia, tú recuerdas cuando estábamos en la calle reporteando, sí, claro, que y cuando falleció yo hice un escrito en las redes sociales y muchos periodistas de esa época, como el caso, por ejemplo, de Neida Cortés, compañera con quien laboramos en el diario El Globo, y Mayra Chirinos también, que laboramos en el diario El Globo, escribieron cosas muy bonitas allí, incluso anécdotas que tuvieron con Aurelio Concheso cuando en una de las tantas elecciones todo el mundo salía corriendo un domingo a las 3 de la tarde a Fedecámaras, a la sede de Fedecámaras en el Bosque, en Caracas, y allí estaba él, el único que había llegado en ese momento, porque además puntual siempre era, estaba ahí para prestar la declaración. Entonces me quedo con lo que dijo Edesio, no venimos a sustituir, no, jamás.
más bien a compartir lo que tuvimos. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de aprender con Aurelio Concheso para ustedes, para la audiencia de La Otra Vía. No, finalmente logro reconectarme, ¿no? Lo que también hemos dicho fuera del aire, y es que a veces lo que se hace de Venezuela hacia afuera es más complicado que lo que se hace de afuera para adentro, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en este momento. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es que nosotros, por supuesto, tenemos que aprender a convivir con este mecanismo que vamos a utilizar hasta tanto podamos superar internamente y a nivel externo el problema de estar o no en la calle. Hay mucho por hacer. Nosotros vamos a la parte final del programa y eso tiene que ver justamente con lo que nosotros le hemos planteado en el aprovechamiento del aprendizaje con Aurelio, ¿no? Durante la semana pasada, al hacerse el homenaje, justamente allí hubo una serie de intervenciones que nos permitieron familiarizarnos con lo que está planteado en este momento. Nosotros creemos que en el caso, por ejemplo, los editoriales nos están nos están pidiendo que insistamos en el aprovechamiento de las editoriales de Aurelio, y lo vamos a hacer, tenemos que crear un mecanismo de aprovechamiento de ese contenido, y desde luego a partir de ese aprovechamiento es que vamos a unas reflexiones con la participación de una serie de invitados con los que ya hemos tenido contactos para que precisamente estén con nosotros. El tema económico, como lo decíamos al comienzo del programa, es un tema que se ha ido complicando, que se ha ido dificultando más a partir del momento en que en el país insiste en continuar tratando de capitalizar el asunto político dentro y fuera del territorio nacional. Y es por eso por lo que entonces uno percibe una serie de declaraciones y opiniones fuera en otros medios, y algunos de ellos creando algunas complicaciones, no por voluntad propia, sino porque la propia realidad nos lleva hasta allí. De ahí que nosotros insistiéramos hace un rato en la importancia del oyente. O sea, es el oyente el que definitivamente nos puede permitir a nosotros como equipo de trabajo abordar aquellos temas que día a día nos mortifican una y otra vez. Uno escucha, por ejemplo, en el sector de la producción, el tema de la gasolina, por ejemplo, el tema del problema del combustible en Venezuela está imposibilitando no solamente posibilidades de producción, sino también de movilización de las cargas. Y esas cargas, en otras circunstancias, cuando se han movilizado, ha sido con unos altísimos costos que obviamente están pegándole duro al hogar venezolano, o sea, a todo bolsillo venezolano le está generando una serie de problemas. En este momento no hay a corto plazo una información que le haga a uno suponer que el tema del abastecimiento con base en la producción interna va a ser posible, pero sin embargo el ofrecimiento oficial o gubernamental en este caso tiende a veces a generar más confusión que visión clara de la solución. Y nosotros no podemos pretender definitivamente mejorar la posibilidad de la oferta de los bienes que se generan en el país si no tenemos posibilidades y libertad, posibilidades de movilizarnos y libertad para tener respaldo inclusive de las propias autoridades. Uno entiende perfectamente en lo que estamos haciendo, cómo es que estamos tratando de hacerle frente al problema de la contaminación que tenemos, pero sin embargo se está convirtiendo en un verdadero enredo dentro y fuera. Decimos dentro porque precisamente afecta al que produce, y fuera porque también afecta al que importa, y esas son cuestiones que no podemos desestimar. Yo no sé en este momento a la altura de qué tiempo estamos nosotros para poder concluir, porque no quisiera en este caso irnos del aire sin hacer dos reflexiones adicionales a las que ya venimos tratando. Primero, agradecerle a todas aquellas personas que la semana pasada estuvieron pendientes de lo que fue el homenaje que se le hizo a Aurelio y que se convirtió en una información gracias a Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio reprodujo lo que fue ese acto, y eso a su vez produjo una serie de comentarios y de reflexiones de nuestros oyentes. Y yo no quiero dejar de mencionar
a los oyentes que se comunicaron con nosotros ese día, porque precisamente no solamente nos sintonizan con frecuencia, sino que adicionalmente sugerían algunos temas que deberíamos abordar a futuro. Luego pues había el reconocimiento al esfuerzo de Aurelio, el aprendizaje de su facilidad para enseñarnos de economía, como decíamos nosotros, y adicionalmente a quienes íbamos a asumir la responsabilidad de la conducción del programa en darle justamente importancia a esto. Yo quiero agradecerle al señor Oscar Mejía, Leonardo Torres, al señor Grimal, a Irube López, Yanés Guevara, Leonor Montero, Álida Martínez, Leonardo Torres, Ana Álvarez Montilla, Lucina Nava, Gualberto Briceño López, Álida Martínez, otra vez Fernando López, Jesús Fernández y Yolanda del Carmen Molero. Agradecemos no solamente su participación, sino también sus recomendaciones, sus sugerencias y desde luego pues como decimos nosotros, ese trato positivo de lo que fue la participación de Aurelio con nosotros. Y desde luego yo no puedo dejar de mencionar a otro colaborador de la otra vía. Hoy tenemos a Willy Arcaida, a quien le agradecemos infinitamente lo que está haciendo para que nosotros podamos estar al aire. Pero nosotros no podemos olvidar que nuestros comienzos estuvieron relacionados con un excelente profesional que fue Luis Enrique Delgado. Luis Enrique Delgado es de esos individuos que hizo radio en Venezuela, hizo radio con nosotros, nos sugería qué hacer, cómo hacerlo. Luis Enrique también fue esa persona que nos dejó hace algunas semanas y no podemos ser injustos sin mencionarlo en su participación en la otra vía, y tampoco puede ser injusto con manifestarle a su familia nuestro dolor, nuestra pena por este amigo que también nos ha dejado. La otra vía, repito, fue posible al comienzo por todas las enseñanzas que nos hizo Luis Enrique. Las grabaciones eran definitivamente un aprendizaje permanente, ¿no? Quien no tuvo la oportunidad de estar cerca de Luis Enrique en lo que es el estar en un estudio de una emisora de radio, no sabe lo que se perdió. Nosotros tuvimos la fortuna de tener a Luis Enrique con nosotros y por eso lamentamos su ausencia y desde luego expresamos nuestro dolor a su familia y, por qué no, a la familia de Radio Caracas Radio, que también lo debe estar sintiendo en este momento. No sé si los compañeros, si Ligia, Edesio, Martín, tienen algo adicional que sumar en este momento. En lo que a mí respecta, pues nosotros estamos en disposición de seguir adelante con la otra vía, convencidos como estamos de que siempre tendremos el respaldo que también hemos tenido hasta el día de hoy de Radio Caracas Radio. Vamos a tener fallas, hoy la hemos percibido, hoy la hemos apreciado, pero bueno, hay un aprendizaje por delante que nosotros también tenemos que capitalizar y convertir en un recurso tecnológico en beneficio de nuestro oyente. No sé, es decir, una frase que recuerdo muchísimo y ha marcado mi vida, con el permiso de Ligia y de ese también, de ese José. Se la escuché por primera vez a Leandro Cantó, también un dirigente empresarial que se adelantó hace mucho tiempo, y es que las crisis generan oportunidades. Esa frase ha marcado mi vida a lo largo de todos estos años porque la escuché de él la primera vez. Esa frase es casi que obligada, se dice en todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, porque está relacionada muchas veces con la libertad. Y esa frase, Aurelio Concheso, es eso, para mí es eso, porque fíjate lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy es un día histórico para nosotros, en lo personal, en lo profesional. Volver a RCR, relanzar la otra vía, es un momento histórico cargado de muchos sentimientos y que estamos seguros que lo vamos a llevar adelante con el respaldo de la gente y con el respaldo, por supuesto, de la directiva de Radio Caracas Radio y de lo que es todavía, porque vienen cosas muy buenas, Empresas 1BC, a quien voy a agradecer eternamente por la oportunidad que me dieron y que me están dando en estos momentos de nuevo, y a ustedes por aceptar mi participación de nuevo en el programa,
con esta nueva visión, como lo dijo Decio José, yo estoy en los Estados Unidos, él está en Chile, ustedes están en Venezuela y van a venir sorpresas. Las personas que nos escuchan quizás no lo sienten y es comprensible del impacto que tiene una decisión política en Estados Unidos, una decisión política en Chile. Yo recuerdo muchísimo que Aurelio hablaba de los fondos de pensiones, era un ejemplo para el mundo los manejos de los fondos de pensiones en Chile y mira lo que está pasando el día de hoy. Entonces, tenemos bastante que hacer y el agradecimiento eterno a ti, a Ligia y a todo el equipo de Radio Caracas Radio, al cual siempre me consideré y siempre me voy a considerar ser parte de él. Señora Ligia. Bueno, nada, creo que no hay mucho más que añadir. Tenemos un compromiso enorme esta vez, o sea, es mucho más grande del que llevábamos ya con Aurelio. Justamente, como dijimos antes, somos 4, como dijiste tú, Edesio, somos 4 profesionales, todos de la comunicación, todos periodistas. El resto es mucho más grande, el compromiso está siempre allí. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y, bueno, en la medida de que se pueda, pues así será, nuestros oyentes nos ayudarán y también creo que este país con estas políticas erráticas económicas nos van a dar mucho material para seguir adelante. Bueno, reiterar el agradecimiento por la oportunidad y pedirle nuevamente a la audiencia que no nos abandonen. Como se dice al comienzo del programa, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter del programa, que es @laotravía. Nuestro correo electrónico, que es laotravia@gmail.com, y pueden revisar la información, los editoriales, que seguramente muchos de ustedes extrañarán, los editoriales de Aurelio, que están en el blog, que es www.laotraviarcr.blogspot.com. La despedida de Ciorito. Pero yo no sé en este momento de cuánto tiempo disponemos, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de exhortar pues, a nuestra audiencia, a nuestra consecuente audiencia, como decimos nosotros. Nosotros hemos asistido a algunos actos en Radio Caracas Radio en otro momento, y una de las cosas más estimulante que hay para quienes estamos relacionados con Radio Caracas Radio, que no solamente los años que tiene la emisora en el aire y haciendo posible información y formación en el país, es también la relación que hay con la emisora y con la audiencia, ¿no? Personas que tienen 20, 30 años oyendo a la radio, nos refieren a quienes oían, en qué momento lo oyeron, con qué no estuvieron de acuerdo, pero hay esa consecuencia que nosotros celebramos y que, por qué no decirlo, nosotros tratamos de capturar de alguna manera con lo que estamos haciendo acá en la emisora en este momento. Pues confiamos en que podamos lograrlo, en que podamos recibir ese respaldo al oírnos, pero también insistimos en esto, en escribirnos, en sugerirnos, en recomendarnos y, ¿por qué no?, en criticarnos. No tenemos ningún problema, respetamos la libertad, el derecho a la libertad, a la información, a la formación, y al oyente nos debemos, como lo decíamos en nuestro editorial, y siempre nos vamos a deber a ustedes que nos están sintonizando en este momento. Así que hagamos esto juntos, porque de lo que podamos hacer es que podemos también hacer posible un país distinto, con una información y formación más útil del dominio del tema económico. Nos vemos, nos seguimos viendo. Nos despedimos. A nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, Gili de Willy Cercaya en la producción, Edesio Brito, Edesio Brito Escobar, y quien les habla, Martín Ramos. Sigan disfrutando de la programación de RCR, Palabra Hecha Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.